El 25 de diciembre de 1991, el mundo entero vio caer una bandera, pero nadie vio caer los números. Mientras las cámaras capturaban la última vez que el estandarte rojo ondeó sobre el Kremlin, lo que realmente estaba colapsando no era una ideología, era un balance general. Para millones de personas, ese día marcó el fin del comunismo. Para los mercados globales, fue un giro geopolítico. Pero dentro del Ministerio de Finanzas había otra escena. Columnas en rojo, reservas agotadas y un Estado que ya no podía sostenerse a sí mismo. Para la opinión pública, fue un colapso político. Para los analistas de Occidente, una victoria ideológica. Pero en los números, en los datos que nunca salieron en televisión, estaba la verdadera causa de la caída. La Unión Soviética quebró, literalmente. La superpotencia que dominó medio planeta avanzaba directo hacia la mayor bancarrota nacional jamás registrada. Tenía 40.000 ojivas nucleares, pero no tenía dinero para mantener funcionando sus fábricas. Tenía un ejército temido en todo el planeta, pero no podía garantizar pan en las estanterías. Todo por una dependencia silenciosa. Una adicción económica tan profunda que nadie quiso nombrar, hasta que ya no quedaba nada que rescatar. Un solo recurso. Una sola fuente de ingresos. Una sola válvula que, al cerrarse, derrumbó a un imperio. Esta es la historia de cómo una superpotencia no fue derrotada por misiles, sino por matemáticas. Y por qué ese patrón, el mismo que hundió a la Unión Soviética, está reapareciendo hoy en otras economías del mundo. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para comprender cómo una superpotencia llega a la quiebra, el relato debe retroceder al momento en que el liderazgo soviético creyó que había encontrado una fuente inagotable de riqueza. El año era 1965. En los páramos helados del oeste de Siberia, un equipo de geólogos soviéticos realizó un hallazgo que alteraría el curso del siglo XX. Allí, bajo capas de tierra endurecida por el frío, apareció petróleo. No cualquier yacimiento, sino el campo de Samotlor, una extensión tan vasta que, para muchos dentro del régimen, parecía un mar de oro negro. A primera vista, ese descubrimiento se sintió como un regalo caído del cielo. La economía soviética ya mostraba señales de agotamiento. Las fábricas luchaban por producir bienes de consumo competitivos, y el sistema centralizado empezaba a estancarse. Sin embargo, con Samotlor, la lógica cambió. De pronto, la Unión Soviética no necesitaba fabricar automóviles que rivalizaran con los de Occidente, ni televisores que entusiasmaran a sus propios ciudadanos. Bastaba con perforar el suelo y extraer un recurso que el mundo entero deseaba. Durante la década de 1970, el precio del petróleo se disparó. El embargo impuesto por la OPEP contra los países occidentales elevó los precios a niveles históricos, y la Unión Soviética emergió como una de las grandes beneficiadas. Miles de millones de dólares en divisas fuertes fluyeron hacia Moscú, alimentando la sensación de que la prosperidad finalmente había llegado. Para el Estado soviético, fue como ganar la mayor lotería de su historia. Esa fortuna, sin embargo, ocultó una verdad incómoda. La abundancia del petróleo disimuló el deterioro interno. Con tanto dinero entrando sin esfuerzo, el liderazgo soviético dejó de impulsar las reformas que su economía necesitaba. La pregunta dentro del aparato estatal era sencilla. ¿Para qué transformar fábricas obsoletas si el mundo pagaba precios extraordinarios por el crudo? ¿Para qué invertir en modernizar la agricultura si la venta de petróleo podía financiar millones de toneladas de importaciones cada año? La Unión Soviética terminó transformándose en un estado rentista. En términos simples, se convirtió en una economía del llamado tercer mundo, equipada con cohetes del primer mundo. Exportaba materias primas e importaba casi todo lo demás. Cambiaba la riqueza de su subsuelo por alimentos, maquinaria y estabilidad social.
La sangre de la tierra se volvió su principal moneda de intercambio. El Kremlin utilizó esa ganancia inesperada como herramienta política. Los precios de los alimentos se mantuvieron bajos gracias a subsidios masivos. La vivienda se ofrecía a precios simbólicos. Las repúblicas satélites de Europa del Este recibían apoyo constante para asegurar su fidelidad. Y encima de todo, se construyó una maquinaria militar gigantesca que absorbía aproximadamente una quinta parte de toda la producción económica soviética. Era una edad de oro aparente, aunque levantada sobre cimientos frágiles. Al final, toda la estabilidad del sistema soviético dependía de una sola variable: el precio internacional del barril de petróleo. Mientras ese precio permaneciera por encima de $30, el Estado soviético podía financiar su estilo de vida imperial. Podía entrar en Afganistán, sostener a sus aliados, expandir su influencia y competir en la carrera espacial con sus rivales de Occidente. Pero un sistema que descansa sobre una cifra está destinado a enfrentar el día en que esa cifra cambie. A comienzos de la década de 1980, las matemáticas que habían sostenido al imperio empezaron a cambiar. Los actores más atentos en el tablero energético mundial comprendieron algo inquietante. El poder soviético tenía una vulnerabilidad oculta. Su aparente fortaleza dependía por completo de los altos precios del petróleo. Era como observar a un gigante que caminaba firme, pero sostenido por una sola columna. En los mercados de materias primas, la tormenta ya estaba formándose. La demanda global de petróleo disminuía a medida que los países occidentales adoptaban tecnologías más eficientes. Al mismo tiempo, nuevos yacimientos comenzaban a producir a gran escala, desde las plataformas del Mar del Norte hasta los campos de Alaska. La oferta mundial crecía, la demanda se moderaba y el precio del crudo mostraba señales de tambaleo. Mientras esa presión se acumulaba, otra crisis explotó dentro del propio sistema soviético. Una crisis que rara vez aparece en los relatos más conocidos: el colapso agrícola. La Unión Soviética, propietaria de algunas de las tierras más fértiles del planeta en las llanuras ucranianas, era incapaz de autoabastecerse. El modelo de granjas colectivas estaba tan deteriorado que enormes cantidades de su producción ni siquiera llegaban al mercado. En algunos cultivos, una proporción significativa se perdía antes de salir del campo, atrapada en una cadena logística rígida, lenta y completamente ineficiente. Con la producción interna en caída, la superpotencia se vio obligada a comprar grano en volúmenes enormes, millones de toneladas cada año, y ese grano provenía de un lugar que, para el discurso soviético, representaba el polo opuesto en lo ideológico. Para alimentar a su población, adquirían trigo del territorio con el que sostenían una rivalidad global. El intercambio era un recordatorio constante de que la autosuficiencia proclamada durante décadas ya no existía. A comienzos de esos años, casi la mitad de todas las divisas fuertes que ingresaban al Estado soviético se destinaban únicamente a importar alimentos básicos. En la práctica, el país vendía petróleo al mundo para recuperar ese mismo dinero en forma de grano. Era un círculo cerrado que revelaba una dependencia incómoda y cada vez más profunda. Aún así, el Kremlin mantenía la sensación de que controlaba la situación. Observaban los gráficos de ingresos petroleros y veían una corriente constante de dinero que parecía interminable. Para muchos dentro del liderazgo, el auge energético era un colchón capaz de resistir cualquier turbulencia. La confianza era absoluta. No percibían que el terreno bajo sus pies comenzaba a fracturarse y que todo ese sistema sostenido por un solo precio internacional avanzaba, sin pausa, hacia el borde de un precipicio. La línea de tiempo hacia el colapso estaba prácticamente trazada, aunque muchos dentro del propio sistema aún no entendían la magnitud de lo que se aproximaba. La Unión Soviética avanzaba, casi a ciegas, hacia la tormenta económica perfecta. El año era 1985. Un líder nuevo aparecía en escena: Mikhail Gorbachov. Carismático, joven para los estándares del Kremlin y con una energía que contrastaba con la rigidez de la vieja guardia, llegaba convencido de que el país necesitaba un cambio profundo. Observaba fábricas envejecidas, ciudades que empezaban a estancarse
y un modelo económico que ya no respondía a las necesidades de la época. Su diagnóstico inicial era optimista. Pensaba que el sistema padecía una especie de resfriado crónico. La realidad era mucho más dura. El cuerpo institucional de la Unión Soviética enfrentaba un deterioro estructural semejante a una enfermedad terminal. Gorbachov presentó entonces una idea ambiciosa que prometía transformar el destino del país. La perestroika, una reestructuración integral que pretendía modernizar una economía que llevaba décadas rezagada. Su visión consistía en invertir en maquinaria, renovar la industria pesada, incentivar la innovación y devolverle competitividad a un aparato productivo que hacía tiempo había dejado de sorprender al mundo. Para financiar semejante proyecto, se necesitaba una cantidad enorme de dinero. El liderazgo soviético revisó los presupuestos anuales y asumió que los ingresos provenientes del petróleo serían suficientes para sostener la transformación. Parecía lógico confiar en ello, porque durante más de una década, el petróleo había sido la gallina de los huevos de oro del imperio. Sin embargo, esa confianza se basaba en una ilusión. A mediados de 1985, un anuncio sacudió los cimientos del mercado energético. El 13 de septiembre, el ministro de Petróleo saudita, Ahmed Zaki Yamani, comunicó que su país se cansaba de sacrificar producción para mantener precios altos. Arabia Saudita abriría los grifos. El petróleo barato inundaría el mercado sin restricciones. Con esa decisión, las reglas del juego cambiaron en cuestión de semanas. Aquello generó un impacto devastador. En 1980, el barril rondaba los $35. Para 1986, el precio se derrumbó hasta aproximadamente $10 por barril. El choque fue brutal. Para la Unión Soviética, esa caída representó una sentencia económica. En un periodo muy corto, los ingresos del Estado se redujeron a la mitad. La magnitud del golpe puede entenderse al pensar en un presupuesto diseñado enteramente en función del petróleo caro. Era como si una familia perdiera la mitad de su salario de un mes a otro, pero tuviera que seguir pagando de manera íntegra la hipoteca, los alimentos, los servicios y todas las demás obligaciones. El libro mayor soviético reflejó un agujero enorme. Las reservas en divisas comenzaron a drenarse con rapidez. Decenas de miles de millones de dólares en ingresos proyectados dejaron de existir de un día para otro. El momento no podía ser más crítico. El país se encontraba atrapado en una guerra prolongada en Afganistán que consumía enormes recursos. Además, la Unión Soviética destinaba millones de dólares diarios a sostener gobiernos aliados en regiones tan diversas como Cuba, Vietnam y Angola. Paralelamente, buscaba mantener su posición en la carrera tecnológica y militar frente al programa de defensa espacial anunciado por Estados Unidos, conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias, y junto a todo eso, todavía debía importar grano de manera constante para cubrir la demanda alimentaria de su población. Los barcos cargados de trigo arribaban a los puertos del Mar Negro, especialmente a Odessa, semana tras semana. Cada barco implicaba un compromiso financiero enorme, porque exigía pago en moneda fuerte, dólares o, en algunos casos, oro. El rublo, la moneda soviética, carecía de valor fuera de sus fronteras. Era incapaz de comprar maquinaria alemana, trigo estadounidense o equipamiento industrial de cualquier país con mercados abiertos. Para participar en el comercio internacional real, se necesitaba dinero aceptado globalmente, y esa clase de dinero comenzaba a escasear. Ante este panorama, Gorbachov enfrentó una serie de decisiones extremadamente difíciles. Podía recortar el presupuesto militar, lo que generaría tensiones con los altos mandos del ejército. Podía reducir los subsidios alimentarios, lo que despertaría descontento generalizado en la población. O podía recurrir a un camino distinto: pedir préstamos. Finalmente, eligió financiar la supervivencia del Estado mediante endeudamiento. De esta manera, la Unión Soviética comenzó a solicitar préstamos masivos a bancos occidentales, instituciones financieras de Alemania, Francia y el Reino Unido, entre otros. Esos bancos aceptaron gustosamente. En apariencia, la Unión Soviética representaba una apuesta segura.
Era vista como una superpotencia sólida, con enormes reservas de oro, capacidad industrial acumulada y un historial impecable en el pago de sus obligaciones. Para las entidades financieras, prestar dinero a un Estado de semejante tamaño era una operación confiable. Pero el tipo de préstamos que recibía la Unión Soviética revela la profundidad de su crisis. No eran créditos destinados a desarrollar nuevas fábricas o a construir infraestructura productiva que generara beneficios futuros. No eran fondos pensados para impulsar la modernización que la perestroika deseaba lograr. Eran préstamos de emergencia, usados para financiar compras básicas destinadas a mantener abastecidos los estantes de las tiendas y evitar que la población enfrentara escasez absoluta. En términos simples, la superpotencia acudía a bancos extranjeros para cubrir necesidades esenciales. El país estaba pidiendo prestado para garantizar que hubiera que comer. Para agravar un paisaje económico ya debilitado, Mikhail Gorbachov tomó una decisión doméstica que, pese a surgir de una intención noble, terminó acelerando el derrumbe de la economía soviética. Observó con preocupación cómo el alcohol, especialmente el vodka, deterioraba la salud y la productividad del trabajador soviético. Veía hospitales llenos, ausentismo laboral creciente y una generación entera atrapada en el consumo excesivo. Decidió actuar. Lanzó una campaña nacional contra el alcohol, una cruzada moral que buscaba salvar al país de una crisis social silenciosa. Impuso restricciones estrictas a la venta de bebidas alcohólicas, cerró fábricas que producían licores y ordenó la destrucción de vastos viñedos en regiones históricas. Desde el punto de vista ético, la iniciativa reflejaba una preocupación real. Desde el punto de vista económico, abrió un agujero que desestabilizó aún más las finanzas del Estado. El impuesto al vodka representaba una de las mayores fuentes de ingresos para la Unión Soviética, solo superado por el petróleo. Era un pilar fiscal que sostenía buena parte del presupuesto público. Cuando el gobierno limitó la venta de alcohol, eliminó de manera involuntaria una porción enorme de sus propios ingresos, y aunque se esperaba que la población redujera el consumo, la realidad tomó un rumbo diferente. Las personas no abandonaron el hábito. Empezaron a destilar sus propias bebidas en casa, utilizando métodos improvisados que escapaban completamente al control estatal. El resultado fue que el Estado dejó de percibir recursos y, al mismo tiempo, proliferó un mercado clandestino imposible de regular. La escasez de azúcar se convirtió en un síntoma visible del problema. La población lo compraba en grandes cantidades para producir alcohol casero, dejando las tiendas vacías. El efecto dominó fue inmediato. Menos recaudación, menos capacidad de financiar programas sociales y un deterioro más profundo del equilibrio económico. Hacia 1988, el déficit fiscal del país ya había entrado en una espiral muy difícil de detener. El gobierno recurrió entonces a un mecanismo que siempre genera consecuencias graves: el uso intensivo de la imprenta. Comenzó a emitir grandes cantidades de rublos para cubrir los salarios de trabajadores estatales y financiar compromisos que ya no podían sostenerse con ingresos reales. Sin embargo, la economía soviética funcionaba bajo un esquema de escasez estructural. Las tiendas carecían de bienes, la producción era insuficiente y la distribución fallaba de manera sistemática. El dinero recién impreso, en lugar de dinamizar la economía, se acumulaba sin propósito. Los ciudadanos tenían los bolsillos llenos de billetes, pero nada significativo que comprar. Ese fenómeno, conocido como exceso monetario, se convirtió en un signo claro de que la economía avanzaba hacia una situación límite. La escasez alcanzó niveles dramáticos. La vida cotidiana se transformó en una secuencia interminable de filas. Las personas podían esperar durante 4 horas solo para adquirir una barra de pan. Si veían una fila, se unían sin preguntar qué se ofrecía. Podían estar repartiendo zapatos, salchichas, jabón o papel higiénico. Los consumidores tomaban cualquier producto disponible, porque sabían que para el día siguiente, probablemente, habría desaparecido. La incertidumbre dominaba cada aspecto de la vida diaria y la sensación de estabilidad, que había sido un componente clave del acuerdo social soviético,
se desvanecía con rapidez. Ese acuerdo social se basaba en una promesa implícita. Los ciudadanos renunciaban a ciertas libertades individuales a cambio de una garantía estatal, vivienda accesible, seguridad laboral y alimentos asegurados. Al romperse la capacidad del Estado para cumplir con esa promesa, la legitimidad del sistema comenzó a erosionarse. Las tiendas vacías, el dinero sin valor y las largas filas se convirtieron en un indicador visible de que la estabilidad que había sostenido a la Unión Soviética durante décadas se había quebrado. Mientras tanto, en las plazas financieras de Europa Occidental, los analistas y banqueros empezaban a observar los números con creciente preocupación. Las instituciones financieras en ciudades como Londres y Frankfurt percibieron un patrón inquietante. La Unión Soviética tomaba préstamos únicamente para cubrir los intereses de deudas previas. En apenas unos pocos años, la deuda externa había pasado de prácticamente cero a cerca de 50.000 millones de dólares. Para los especialistas en riesgo financiero, el mensaje era claro. La superpotencia enfrentaba serias dificultades de liquidez. Los bancos entendieron que el gigante soviético ya no representaba una apuesta segura. La imagen del imperio sólido daba paso a una realidad de vulnerabilidad. Para 1989, la economía soviética no solo se había estancado, sino que comenzaba a fragmentarse. El colapso se aceleró cuando el muro de Berlín cayó, y los estados satélites en Europa del Este recuperaron su autonomía política. Ante los ojos del mundo, aquello pareció un triunfo de libertades largamente reprimidas. Para los contadores y economistas en Moscú, fue un golpe devastador para la estructura financiera del bloque. Durante décadas, la Unión Soviética había mantenido un sistema de comercio cerrado con esos países. Funcionaban como un circuito interno, en el que los intercambios se realizaban mediante acuerdos fijados por el Estado. Una vez liberados, esos países ya no aceptaban rublos ni condiciones impuestas. Exigían ser pagados en dólares por sus bienes y servicios. De esa manera, el sistema comercial que sostenía la interdependencia del bloque se fracturó por completo. El corazón económico del imperio dejó de latir al ritmo impuesto desde Moscú, y la desintegración se volvió inevitable. Dentro del Kremlin, el ambiente comenzó a cambiar de manera drástica. Lo que antes se manejaba con calma burocrática se transformó en preocupación abierta y finalmente en pánico. Las reservas de oro, un símbolo histórico del poder y la estabilidad del Estado, comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. A mediados de la década de 1980, la Unión Soviética todavía presumía de poseer toneladas de lingotes almacenados en sus bóvedas. Eran el respaldo final del sistema, el recurso que se utilizaría solo en casos extremos. Sin embargo, el deterioro acelerado de las finanzas llevó a las autoridades a tomar medidas cada vez más desesperadas. Hacia 1990, la situación había llegado a un punto crítico. Para conseguir divisas con las cuales pagar los envíos de trigo y otros bienes esenciales, el gobierno soviético comenzó a transportar en secreto parte de su oro hacia Londres y Zúrich, dos de los mercados más importantes para ese metal. Allí vendían lingotes a un ritmo frenético, en operaciones que se realizaban casi sin descanso. La urgencia era tal que la oferta repentina deprimió el precio mundial del oro, reduciendo aún más el valor que obtenían por cada barra. En lugar de servir como salvavidas, el oro se transformó en una señal visible de desesperación financiera. Mientras tanto, surgió un conflicto interno que debilitó aún más el control central del Estado. Ese conflicto es conocido por algunos historiadores como la Guerra de Leyes. Las repúblicas que integraban la Unión Soviética comenzaron a desafiar abiertamente la autoridad fiscal de Moscú. Rusia, Ucrania y las repúblicas bálticas impulsaron leyes propias que les permitían retener los ingresos fiscales recaudados dentro de sus territorios. Entre ellas, destacó la República Rusa, dirigida por Boris Yeltsin. Sus instrucciones a los recaudadores de impuestos fueron directas y contundentes. Los ingresos debían quedarse en Rusia y no enviarse al gobierno central. El efecto fue inmediato. El presupuesto soviético, que ya estaba debilitado por la caída del petróleo, por el aumento de la deuda
y por la incapacidad de generar divisas, se desmoronó por completo. Mikhail Gorbachov conservaba el título de presidente de una superpotencia, pero carecía de los recursos necesarios para ejercer autoridad real. El aparato militar seguía siendo inmenso, con miles de misiles nucleares bajo su mando, aunque cada parte de ese sistema requería personal, mantenimiento y financiamiento. Sin ingresos, incluso las tareas más básicas, como pagar a los guardias encargados de custodiar los hilos de misiles, se volvieron difíciles de sostener. Entonces, ocurrió un evento que, décadas atrás, habría parecido inconcebible. En 1990, la Unión Soviética comenzó a incumplir pagos comerciales internacionales. Los buques cargados con mercancías esenciales, entre ellas carne congelada y mantequilla, llegaban a las costas de Leningrado, pero se negaban a atracar. Los capitanes, desde sus radios, transmitían un mensaje claro. No descargarían la mercadería hasta que los pagos estuvieran confirmados. Sin embargo, los cheques emitidos por las autoridades soviéticas carecían de fondos suficientes y comenzaban a rebotar. Las embarcaciones permanecían detenidas en el mar, cargadas con alimentos que la población necesitaba de manera urgente. A la vista de todos, el comercio exterior de la Unión Soviética se paralizaba. Ese momento simbolizó algo más profundo. No se trataba solo de mercancías bloqueadas, sino del colapso de la credibilidad financiera de un Estado que alguna vez había sido temido y respetado en todo el mundo. La incapacidad de pagar por bienes básicos revelaba que la crisis ya había superado los límites administrativos y se había convertido en un colapso estructural. El sistema no podía seguir sosteniéndose. Ante el derrumbe total de sus finanzas, el gobierno soviético se vio obligado a realizar algo que, en décadas anteriores, habría sido impensable. La dirigencia viajó a Occidente en busca de asistencia, literalmente con el sombrero en la mano. Lo que antes era una potencia que proyectaba fuerza, se convirtió en un Estado que solicitaba ayuda humanitaria para poder sobrevivir. La humillación fue profunda. El país que había derrotado a las fuerzas de Hitler durante la Gran Guerra Patria, el país que había conquistado hitos históricos como enviar al primer ser humano al espacio, ahora se encontraba pidiendo a Alemania cargamentos de leche en polvo, carne enlatada y productos básicos que antes se consideraban simples artículos de emergencia. Mientras tanto, dentro del sistema financiero soviético, se produjo un movimiento que destruyó la poca confianza que quedaba. El Fineschekonombank, la institución encargada de gestionar los asuntos económicos internacionales, tomó una decisión drástica. Congeló todas las cuentas vinculadas al comercio exterior. Las empresas soviéticas que habían trabajado durante años exportando bienes y acumulando divisas fuertes, despertaron una mañana para descubrir que sus cuentas estaban vacías. El Estado había confiscado todo el dinero, destinado de manera inmediata al pago de la deuda nacional y a la cobertura de obligaciones que ya no podían posponerse. Aquello equivalió a un despojo a escala nacional, un acto que rompió cualquier vínculo de confianza entre la población, las empresas y el gobierno central. El rublo, que ya venía perdiendo valor, dejó de funcionar como medio de intercambio. La moneda dejó de servir como herramienta para facilitar transacciones y perdió su rol fundamental en la economía. Ante la ausencia de bienes y la inutilidad del dinero oficial, el país regresó a formas primitivas de comercio. El trueque se transformó en el principal mecanismo de intercambio. Las fábricas, incapaces de pagar sueldos reales, comenzaron a entregar productos propios como compensación a sus trabajadores. En algunos casos, pagaban con neumáticos, en otros, con vasos de cristal, en otros, con partes metálicas o artículos fabricados en sus líneas de producción. Los trabajadores tomaban esos objetos y se situaban al borde de las carreteras intentando intercambiarlos por alimentos, especialmente papas, cebollas o cualquier producto agrícola que les permitiera alimentar a sus familias. En ese contexto, el mercado negro pasó de ser una actividad marginal a convertirse en el único mercado funcional. La economía informal se expandió hasta dominar por completo la vida cotidiana, porque era el único espacio donde circulaban bienes reales y moneda extranjera. El dólar
Se consolidó como la única moneda con valor tangible. Con él, se podían adquirir alimentos, productos importados y servicios. Esto generó una nueva jerarquía social inesperada. Las personas que tenían acceso a dólares, taxistas, camareros, trabajadoras sexuales y quienes estaban cerca de turistas o comerciantes extranjeros, ascendieron de manera repentina en la escala económica. Mientras tanto, profesiones que antes representaban el orgullo intelectual del país, como las dedicadas a la ciencia, la educación o la investigación, quedaron relegadas a una pobreza creciente. Profesores, ingenieros y científicos se vieron atrapados en una realidad donde su trabajo ya no garantizaba ni siquiera lo esencial. El contraste entre la antigua élite académica y la nueva élite informal simbolizaba el colapso del sistema. El país que había producido una generación de físicos, matemáticos e ingenieros admirados en todo el mundo, se convirtió en un lugar donde el acceso a dólares determinaba la supervivencia. Aquello marcó uno de los puntos más profundos de la crisis. Un sistema económico que ya no podía sostener el valor del trabajo intelectual, ni ofrecer estabilidad a quienes habían dedicado su vida a la ciencia o al servicio público. En agosto de 1991, cuando la crisis ya estaba devorándolo todo desde dentro, un grupo de dirigentes comunistas de línea dura tomó una decisión desesperada. Intentaron revertir la historia mediante la fuerza. Organizaron un golpe de Estado contra Mikhail Gorbachov, convencidos de que la única forma de salvar al país era dar marcha atrás y restaurar un modelo que consideraban más sólido y predecible. Los tanques fueron desplegados en la Plaza Roja, un símbolo que buscaba transmitir control, disciplina y autoridad. El mensaje era claro: el viejo orden quería recuperar el mando. Sin embargo, los conspiradores pasaron por alto un detalle fundamental. La crisis que consumía a la Unión Soviética no era política en esencia, sino económica. Los tanques podían intimidar a la población, pero no podían producir alimentos, no podían pagar salarios, no podían equilibrar un presupuesto devastado. El aparato militar podía ocupar calles, aunque era incapaz de resolver los problemas estructurales que desangraban al país. El golpe carecía de un plan financiero, carecía de propuestas para restablecer el crédito internacional o para llenar los estantes vacíos. Era una maniobra que pretendía controlar un barco que ya se estaba hundiendo. Con el paso de los días, los propios líderes del levantamiento comprendieron esa realidad. La resistencia ciudadana tuvo un papel importante, pero también pesó la percepción interna de que estaban disputando el control de una superpotencia que, en términos económicos, ya estaba por debajo del agua. Mantenían una lucha por ocupar el asiento del capitán en un navío que se hundía sin remedio. Ante esa evidencia, el golpe se desmoronó y la imagen del poder soviético recibió otro golpe simbólico, cuando Gorbachov regresó a Moscú y retomó formalmente la presidencia. Ya no era la figura central de la política soviética. Había perdido la autoridad y el margen de maniobra. Su liderazgo se había convertido en una figura casi ceremonial. Boris Yeltsin había emergido como el nuevo centro de gravedad, y las repúblicas habían ganado un poder autónomo que antes era impensable. Aún así, la carga financiera de la Unión Soviética seguía intacta. La deuda persistía como una sombra gigantesca. Los bancos occidentales y los países del G7 convocaron entonces una reunión de emergencia. Los números que tenían frente a ellos eran alarmantes. La Unión Soviética acumulaba casi 70.000 millones de dólares en deudas. Para las economías occidentales, el posible colapso de ese Estado no era solo un hecho geopolítico, sino un riesgo financiero sistémico. Si el país se disolvía, ¿quién asumiría esa deuda monumental? Surgieron interrogantes que no tenían precedentes. La responsabilidad recaería sobre Ucrania, sobre Kazajistán, sobre Rusia, sobre una combinación de todas las repúblicas. Ante la incertidumbre, los acreedores exigieron un acuerdo de responsabilidad conjunta y solidaria. La postura fue directa. Las repúblicas podían elegir su organización política, podían redactar nuevas constituciones, podían independizarse, aunque alguien debía hacerse responsable del pago. En otras palabras, sin una firma que garantizara el compromiso de pago,
La crisis podía extenderse más allá del territorio soviético. Los últimos meses de 1991 mostraron con claridad que la Unión Soviética existía solo en el papel. Su estructura formal continuaba, su bandera seguía ondeando en el Kremlin y sus instituciones aún funcionaban nominalmente. Pero el Estado como entidad operativa estaba agotado. Para noviembre, no había dinero para cubrir la nómina de los trabajadores estatales. Para diciembre, la situación era la misma, o incluso peor. El gobierno dependía por completo de la impresión de billetes de alta denominación, que perdían valor prácticamente en el momento en que salían de las imprentas. La hiperinflación se apoderó del país. El dinero perdía valor con tanta rapidez que la población sabía que debía gastarlo de inmediato, antes de que dejara de servir incluso para cubrir compras pequeñas. El rublo se transformaba en un símbolo de deterioro económico, y la emisión constante de billetes, lejos de solucionar algo, aceleraba el proceso de desintegración financiera. La Unión Soviética estaba frente a su final. Quedaba claro para todos que los problemas ya habían superado cualquier capacidad de control administrativo. El colapso era inevitable. Diciembre de 1991 marcó el tramo final de una historia que llevaba años deteriorándose desde dentro. El sistema había llegado al límite. El Gosbank, el Banco Central de la Unión Soviética, se encontraba en un estado de insolvencia absoluta. Después de 1900 décadas cultivando la imagen de poseer una de las mayores reservas de oro del planeta, la realidad era devastadora. Aquellas legendarias reservas, que se creían de miles de toneladas, habían sido consumidas una a una en un intento frenético por sostener el aparato estatal durante los últimos meses de su existencia. Cuando los fiscales iniciaron investigaciones tras la caída del régimen, lo que encontraron fue una prueba concreta del colapso. En las bóvedas quedaban únicamente alrededor de 240 toneladas de oro. El resto había desaparecido. Una parte se había vendido apresuradamente en los mercados internacionales, otra parte se perdió en operaciones opacas y una fracción fue simplemente dilapidada en el esfuerzo desesperado por mantener el sistema operativo por unas semanas adicionales. El oro, símbolo máximo de estabilidad y riqueza, se había convertido en el combustible final de un estado al borde del colapso. El 25 de diciembre de ese mismo año, Mikhail Gorbachov se sentó frente a su escritorio en el Kremlin y firmó su renuncia. Fue un momento histórico, aunque muy distinto a las imágenes tradicionales de la caída de un imperio. No se trató de una derrota militar, ni de la toma de la capital por un ejército extranjero. No hubo invasores derribando murallas, ni batallas decisivas. Lo que llevó a un líder de una superpotencia a abandonar el cargo fue una razón mucho más silenciosa y a la vez completamente definitiva: la incapacidad de financiar al Estado. Gorbachov entendió que gobernar sin recursos era solo una ilusión. La pluma con la que firmó ese documento representó un reconocimiento claro de que ya no existían medios para sostener la estructura del país. Con esa firma, la Unión Soviética dejó de existir como entidad política. Sin embargo, su sombra siguió viva en los libros contables, en las deudas acumuladas, en los pasivos financieros y en los compromisos internacionales pendientes. La disolución formal del Estado no borró la enorme red de obligaciones económicas que había dejado atrás. En ese nuevo escenario, la recién creada Federación Rusa, liderada por Boris Yeltsin, asumió el papel de sucesora principal. Heredó el asiento en la Organización de las Naciones Unidas, heredó los códigos de lanzamiento de las fuerzas nucleares y, lo más delicado, heredó la deuda externa. Los acreedores occidentales exigían claridad y continuidad, y Rusia aceptó cargar con el 100% de las deudas internacionales de la antigua Unión Soviética. A cambio, reclamó para sí todos los activos extranjeros del antiguo Estado: edificios diplomáticos, propiedades, cuentas bancarias y las últimas reservas de oro que quedaban dispersas en el exterior. Ese compromiso mutuo fue conocido como la Opción Cero. La Opción Cero no solo establecía quién pagaría qué, sino que marcaba el cierre definitivo de una era. Un imperio que alguna vez disputó el dominio global había llegado a su fin
por una razón tan concreta como contundente: la incapacidad de sostener sus propios números. La nueva Federación Rusa nació con un peso que condicionaría todo su futuro inmediato. La deuda heredada de la Unión Soviética cayó sobre el país como una losa imposible de ignorar. Durante toda la década de 1990, el joven gobierno democrático se vio obligado a destinar una parte enorme de sus recursos al pago de intereses acumulados por préstamos que habían sido solicitados durante la época comunista. Cada dólar destinado a la deuda era un dólar que no podía utilizarse para reparar infraestructura, apoyar a la población o estabilizar la economía. Las obligaciones financieras actuaron como un estrangulamiento constante que limitó el margen de acción del nuevo Estado. En ese contexto, las reformas económicas que siguieron fueron drásticas. Conocidas como reformas de terapia de choque, surgieron directamente de la crisis heredada. Rusia estaba obligada a transformar su economía planificada en una economía de mercado en un tiempo mínimo, y sin un colchón financiero que amortiguara los efectos de esa transición. Los subsidios estatales, que durante décadas habían sostenido precios artificialmente bajos, fueron eliminados de manera inmediata. Las consecuencias fueron profundas. El precio de los alimentos, que había estado controlado por el Estado soviético durante generaciones, aumentó de manera vertiginosa. En algunos casos específicos, los incrementos superaron el 2000%. Familias que habían logrado ahorrar durante toda una vida vieron cómo sus ahorros se desvanecían en cuestión de días debido a la inflación y a la repentina liberalización de precios. La pobreza que se extendió durante esa década fue severa. Millones de personas enfrentaron un deterioro abrupto de sus condiciones de vida. Para entender ese sufrimiento, es necesario mirar más allá del 1991. El origen del desastre no residía únicamente en la disolución del Estado soviético, sino en las decisiones tomadas 2 décadas antes. La dependencia creada durante la bonanza petrolera de la década de 1970 había debilitado la estructura económica del país. Cuando los precios del petróleo cayeron, toda la base sobre la que se había apoyado el crecimiento soviético se desplomó. La miseria de la década de 1990 fue, en esencia, el síndrome de abstinencia de un Estado que había vivido durante años enganchado a los ingresos extraordinarios del petróleo. Salir de ese abismo tomó tiempo. La recuperación fue lenta, irregular y llena de retrocesos. En 1998, Rusia enfrentó otro colapso financiero. El país declaró un nuevo incumplimiento de pagos, lo que provocó una crisis que volvió a estremecer los mercados globales. Fue un recordatorio de que las consecuencias del derrumbe soviético seguían vivas y que la economía rusa aún estaba lejos de encontrar estabilidad. No fue sino hasta la década del 2000 que la situación empezó a cambiar de manera sostenida. Los precios internacionales del petróleo, impulsados por el crecimiento global y por tensiones geopolíticas, comenzaron a subir de nuevo. Ese aumento generó ingresos considerables para Rusia, que pudo finalmente avanzar en la liquidación de las deudas soviéticas. A lo largo de esos años, el país saldó obligaciones históricas una tras otra. El capítulo final llegó en el año 2017. Ese año, Rusia realizó el último pago pendiente de la era soviética, dirigido a Bosnia-Herzegovina. Con esa transferencia, se cerró definitivamente una cuenta que había permanecido abierta durante más de un cuarto de siglo. Tomó 26 años poner fin a la deuda acumulada por un imperio que había desaparecido del mapa, pero que había dejado un legado financiero que sobrevivió mucho más allá de su bandera. La caída de la Unión Soviética se ha convertido en una de las advertencias más poderosas de la historia moderna sobre la maldición de los recursos. Es un recordatorio de que la riqueza natural, por abundante que parezca, no equivale automáticamente a fortaleza económica. Los líderes soviéticos interpretaron sus vastos yacimientos de petróleo como una base inagotable de prosperidad. Creyeron que poseer un recurso valioso era lo mismo que haber construido una economía sólida. Confundieron un golpe de suerte con una demostración de genialidad. Durante años, utilizaron el flujo de dinero fácil para cubrir grietas profundas, para sostener subsidios, para comprar lealtad y para ocultar las ineficiencias que corroían el sistema desde adentro. Ese espejismo
permitió edificar una superpotencia apoyada en cimientos extremadamente frágiles. Toda la estructura descansaba sobre la exportación de materias primas, vinculando la estabilidad del país a un único indicador: el precio global del petróleo. La supervivencia de uno de los estados más grandes del planeta quedó atada a un número que cambiaba minuto a minuto, en una pantalla de operación ubicada a miles de kilómetros, en los centros financieros de Europa Occidental. Mientras ese número se mantuvo alto, el sistema resistió. Cuando comenzó a descender, todo el edificio político y económico perdió su equilibrio. Los símbolos más temidos del poder soviético resultaron inútiles frente a la fuerza implacable de la aritmética económica. Las ojivas nucleares no pudieron detener la caída. Las redes de inteligencia, con toda su influencia y discreción, tampoco pudieron. Ni la retórica ideológica ni las aspiraciones de grandeza ofrecieron un escudo. El colapso no se produjo por un enfrentamiento militar directo ni por una invasión extranjera. Ocurrió porque el modelo económico que sostenía al país se había convertido en una estructura insostenible. Un imperio que llega al punto de no poder costear algo tan elemental como el pan se transforma en una entidad vulnerable, expuesta a su propia inercia. En esas condiciones, cada día que pasa, se acumula tensión económica, social y política, hasta que la presión interna supera cualquier mecanismo de contención. Esa combinación hace que la caída sea inevitable. Más que un derrumbe repentino, se trata de un proceso silencioso que avanza hasta que el sistema ya no puede sostenerse. Al final, el desenlace de la Guerra Fría no estuvo determinado por un avance militar ni por la superioridad tecnológica en el campo de batalla. Estuvo definido por un factor mucho más cotidiano y a la vez más devastador: la incapacidad de una superpotencia para pagar un simple envío de grano. Ese hecho resume la fragilidad de un modelo que dependía por completo de un único recurso volátil. La hoz y el martillo no fueron abatidos por un rival externo, se desmoronaron bajo el peso de una quiebra que había comenzado mucho antes de que el mundo lo notara. La caída de la Unión Soviética dejó una enseñanza que sigue vigente hasta hoy. Cuando una economía se sostiene sobre una ilusión, tarde o temprano, la realidad presenta la factura. Los números, silenciosos pero implacables, terminaron haciendo lo que ninguna fuerza militar logró. Un imperio construido sobre petróleo, subsidios y controles terminó derrumbándose por una simple línea en un libro contable. Comprender este episodio histórico no es solo mirar hacia el pasado, es reconocer cómo las decisiones económicas, los incentivos y las dependencias que parecen invisibles son, en verdad, los hilos que definen el destino de las naciones, y también el de cada uno de nosotros. Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo funciona el mundo y cómo las economías pueden levantarse o caer por decisiones que parecen lejanas, considera suscribirte al canal. Tu apoyo permite que estas historias sigan contándose con profundidad, contexto y claridad. Comparte este video si conoces a alguien que disfrute de la historia económica y de los relatos que explican por qué el mundo es como es. Cada compartido ayuda muchísimo a que esta comunidad crezca. Gracias por ver el video y por acompañar este recorrido a través del colapso de un imperio que, al final, no cayó por un misil, cayó por sus números.